Bueno, pues entonces nos habíamos quedado en este código y dijimos, pues vamos a ver ahora la generalización, ¿no? De esta asignación. Se le suele llamar informalmente el when else a esta asignación condicional. El nombre correcto pues es conditional signal assignment, pero pues en términos más prácticos se le llama when else. Bueno, entonces la implementación conceptual en el curso, perdón, en la clase anterior vimos un diagrama, pero no lo pude terminar porque se calentó la máquina, pero es muy obvio lo que hace esto. Entonces pasamos directamente a la implementación conceptual. Voy a saltarme esta lámina para regresar a ella después de ver estas que vienen a continuación. Entonces, fíjense, la implementación conceptual es básicamente un multiplexor. Se llama un multiplexor 2 a 1 abstracto. Aquí hace referencia a abstracto en el sentido de que se tiene que, o sea, que no está definido tal cual qué cosa va en cell, qué cosa va en I1 y qué cosa va en I0, sino que eso lo decide el sintetizador. Pero por eso se refiere a abstracto. Pero fuera de eso es tal cual un multiplexor que se implementa así, que tiene esa interpretación por el sintetizador. Tiene esa interpretación. Entonces, recordemos, cell es un tipo de dato booleano porque va a recibir o va a decidir solamente true o false. ¿De acuerdo? Entonces uno da una condición aquí, un condicional, una comparación aquí. En esta parte uno pone una comparación. Y entonces si esa comparación, por ejemplo, uno dice A menor a B, si A menor a B da true, pues entonces aquí pasa esto. Si A menor a B da false, pues pasa esto. Y al final de cuentas, como mencioné ahorita, esto el sintetizador, el software sintetizador decide qué implementar aquí, qué circuitería implementar aquí, tal que esto se traduzca a que no sea falso y verdadero, sino que sea de uno o de cero físicamente. Y entonces ya hace concretamente a ese multiplexor. Entonces uno pone una condición en cell, un circuito condicional. Si cell es true, pues esto que acabo de decir aparece aquí en escrito, ¿no? Entonces esa es la interpretación del when else. Aquí vamos a ver una figura, ¿no? Un dibujo. Signal name, signal name, este de aquí que estoy encerrando con el cursor, con el puntero. Signal name recibe un valor expresado. Aquí un valor puede ser otro bus, o puede ser una suma, o puede ser una OR, etcétera. Entonces recibe el valor expresado aquí. When, cuando se cumple esta condición. ¿De acuerdo? Entonces uno pone aquí una condición. When this condition. Cuando se cumple esta condición. Y si no, recibe este valor expresado 2. Entonces fíjense, todo lo que uno escribe aquí va a quedar hecho circuito. Si uno pone aquí A más B, aquí va a quedar un sumador, como hicimos en el código de la ALU. Si uno pone aquí A menos B, va a quedar entonces un restador. ¿De acuerdo? Cuando A más B sea 0, cuando C más D sea 0, entonces aquí va a quedar un circuito comparador. Todo eso lo va a decidir el sintetizador, lo va a implementar ahí. Entonces, esta es la manera de entender el when else. Aquí está escrito y aquí está su interpretación física. Esa es una de las características de estas asignaciones que se llaman concurrentes, tanto la conditional como la selected, que ambas tienen interpretación física. Si uno ve esto en código, puedes ya de antemano y anticipar que es esto lo que vas a ver en hardware. Entonces es una herramienta muy útil. Entonces si tenemos dos líneas, aquí decimos la primera línea, con base en la primera expresión condicional, Boolean expression 1, con base en esta expresión, ese es nuestro selector, pasa hacia el signal name, hacia acá, pasa el valor expresado 1 si da verdadero, y si no, queda una parte remanente como hice en la clase anterior.
Y ahora, ¿cuál es la parte de remanente? Es el siguiente renglón, el del renglón de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, estoy llenando primero esta parte. Estoy llenando la parte true. Entonces, esto de aquí, value expression es este. Después, cuando se cumple esta expresión, cuando se cumple esta, o sea, que dé verdadero aquí, va a pasar esto. Si no, entonces vamos un segundo valor. Entonces va, como hay otro renglón que tiene when else, entonces es otro multiplexor. Entonces recibe un segundo valor que está aquí cuando se cumple una segunda condición, que es esta. Y si no, como aquí hay un tercero renglón que tiene when else, entonces aquí va a quedar otro multiplexor. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver en la lámina siguiente. Borro esto y nos pasamos a la lámina siguiente. Ahí está. Entonces vamos a la siguiente lámina. Y ahí está el tercer multiplexor. Va un tercer valor y si no, pues recibe un cuarto valor. Ya ahí ya no había el valor 4. Fíjense, el valor 4 ya no tenía when else. Entonces ya no necesita multiplexor. Entonces cada rengloncito de when else, cada rengloncito de when else es un multiplexor. Esto es un multiplexor. Este es otro multiplexor. Este es otro multiplexor. De 2 a 1. Entonces esa es la interpretación de esto. Y vamos entonces a leer la lámina que me brinqué. Esta de aquí. Entonces la sintaxis pues es esta. Está repetida aquí, ya la sabemos. Y entonces decimos, se evalúa en orden ascendente. Primero se evalúa, más bien descendente, ¿no? Bueno, se evalúa primero la primera condición. Si esta, o sea, tiene prioridad, pues. Primero se evalúa esta. Si cumple, pues ya pasa el valor hacia la salida. Si no, vamos al siguiente multiplexor. Si cumple, asignamos. Si no, vamos al siguiente multiplexor. Entonces, esto representa físicamente a una red de routing de prioridad. Se llama Priority Routing Network. ¿Cómo se llama? Red de enrutado por prioridad. ¿Por qué? Porque están en cascada. Esa prioridad se da por esta cascada de aquí. ¿De acuerdo? Primero se evalúa esta condición. Si esta condición está por encima de las demás, no importa que esta dé verdadero. Por ejemplo, esta condición 3 dio verdadero aquí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto pasa esto. Pero como esta también da verdadero, esta tiene prioridad. Así que el valor que da al final es este que pasa aquí. Y esto se puede ver más claramente físicamente porque este está en la tercera cascada, o sea, esta está atrás y este multiplexor está enfrente. A eso se refiere que tiene prioridad. Entonces, esa es la estructura que se implementa con este when else. Entonces decimos, se evalúa de manera ascendente, se logra físicamente con una red de enrutados de multiplexores 2 a 1. Y la expresión de hasta arriba es la que tiene más alta prioridad. Es representada por el multiplexor que está más enfrente, justo aquí. Entonces, pues esa es una estructura clásica en el diseño de circuitería digital. Entonces, por eso es que tiene en el lenguaje VHDL su propia sintaxis. Bueno, ahora vamos a ver el otro, que es la asignación seleccionada. La asignación seleccionada entonces tiene su sintaxis de esta manera. Esta empieza así, dice with select expression, select con esta expresión, así no se lee así, con esta expresión vamos a seleccionar y asignar, y asignamos al signal name, al bus que le vamos a asignar valores. Con esta expresión vamos a asignarle este valor si esta expresión cumple este de aquí. O vamos a asignar este otro valor si esta expresión de aquí cumple esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es dar una lista de valores. Una lista de valores para este selector. Este es un selector. Entonces con este selector vamos a decir si este selector cumple este valor. Entonces el bus recibe este. Si este selector cumple este valor, entonces el bus recibe este. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer otra vez el ejemplo de la ALU.
el mismo ejemplo de la ALU, pero utilizando esta, esta sintaxis, esta asignación. Antes de eso, el valor selector, este selector de aquí, el que estoy encerrando con el puntero, debe cumplir estas características. Primero debe ser un valor discreto o un arreglo unidimensional, es decir, que tenga posibles valores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un bit o puede ser un arreglo de bits, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una palabra A, ¿no? Aquí, una palabra A, un bus A de 2 bits, ¿no? Entonces los posibles valores son 00, 01, 10, 11, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Entonces es eso. Tiene que tener una cantidad finita de posibles valores, como los que enlisté ahorita ahí. Bueno. Ahora bien, respecto a esto, choice y la yésima, choice 1 y choice 2, cualquiera de ellas, ¿qué debe cumplir? Es uno de los posibles valores de este selector. Es uno de los posibles valores. Esta lista de posibles valores, esta lista de aquí debe cumplir dos cosas. Esta lista completa, aquí, esta lista completa, debe cumplir dos cosas. Aquí. Ajá. La primera cosa que debe cumplir es que los elementos de esa lista son mutuamente excluyentes. Es decir, todos los valores que están listados aquí en este primer renglón no deben aparecer en ningún otro. Es mutuamente excluyente. El valor o el único valor que aparezca aquí no debe aparecer en ningún otro lado. Mutuamente excluyente. Esa es una característica. Y la otra es all inclusive, todo incluyente, todo inclusivo. ¿Qué significa? Que incluye todas las posibilidades, todos los posibles valores del selector. Todos los posibles valores. Entonces, para eso vamos a utilizar el others que vimos en una de las clases pasadas. Para el último caso. When others es útil para listar todos los otros valores que no se listaron aquí arriba. Entonces ponemos when others. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Fíjense, aquí está el ejemplo de la ALU. Nada más estoy listando la pura architecture. El encabezado y la entity es la misma. El encabezado de la biblioteca y sus paquetes, y la entity es lo mismo. Entonces nada más estoy cambiando la architecture. Entonces veamos aquí la architecture. Aquí está. De nuevo definimos 3 buses. Vamos a tratar de hacerlo, ojalá que no se trabe la máquina. Definimos 3 buses internos, sum, diff e inc. Los 3 son de 8 bits. Sum de 8 bits, diff de 8 bits y el otro se llama inc de 8 bits también. Y ya con las asignaciones que ya sabemos. Inc recibe la suma del puerto de entrada que se llamaba source 0 más 1. Entonces aquí hay un 1 que es constante. Y aquí, esta es una flechita, recibe esto. Sum recibe la suma de source 0 más source 1. Aquí está la otra entrada, source 1. Entonces recibe la suma de este más la suma de este. Y diff recibe la diferencia de los dos. Entonces aquí está. Este es el minuendo y este es el sustraendo. Aquí. Entonces este llega negativo aquí. Este negativo se hace ahí adentro, así como expliqué en uno de las clases pasadas donde hicimos un sumador bit por bit con full adders. Entonces esto, ¿no? Esas son estas 3. Y ya ahora dice con control select. Control es otra de las entradas. Con control select. Y ahora fíjense que aquí la diferencia es que nosotros estamos dando un selector. Y decimos, cuando select, fíjense, la lista de los posibles valores del selector aparece aquí. Cuando valga 000 o 001 o 010 o 011, vamos a pasarle inc. Entonces lo que ocurre aquí es que se mapea un multiplexor, ¿de acuerdo? Grandote,
porque está diciendo cuando valga 000 o cuando valga 001, cuando valga 010 o cuando valga 011, va a pasar hacia el result. Result es el resultado, result es la salida, el puerto de salida. Va a pasar hacia result inc. Entonces inc va a pasar hacia acá. Voy a borrar aquí tantito esto. Inc va a pasar hacia acá en cualquiera de estos 4 casos. Así. Ahora, si el selector vale 101, va a pasar zoom 101. Entonces va a pasar zoom. Si el selector vale 100 era, ¿no? 100. Si el selector vale 100, va a pasar zoom. Si vale 101, va a pasar div. Va a pasar div aquí. Borro esto de aquí arriba. Seguimos extendiendo. Y si vale 110, va a pasar source 0 and source 1. Entonces estos dos se hacen AND. Aquí se les hace una AND. Hacer una AND de 2 buses es hacer AND bit por bit de los buses. Entonces aquí va a pasar cuando valga 110. Y aquí le ponemos en cualquier otro caso va a pasar una OR. Entonces de estos 2 puertos se le hace OR. Y el resultado va a pasar en cualquier otro caso. Aquí le ponemos others. Y entonces eso es lo que estamos implementando, un multiplexor grandote. ¿De acuerdo? Entonces la interpretación física del with select o de la asignación seleccionada, el selected signal assignment, es un multiplexor grandote. Vamos a ver eso. Antes de irnos para allá, veamos el others. En el sintetizador, la mayoría de los sintetizadores entiende que este others es porque el tipo del control, este control, está definido como STD logic. Y esto está definido como STD logic porque era un puerto de entrada. Y todos los el puerto de entrada se definió como STD logic en nuestra entity. Eso lo pueden ver en las láminas de atrás. Entonces quedó definido como STD logic. Entonces, debido a eso, 111 no es la única combinación que falta en esta lista. 111 no es la única combinación. Falta también todos los otros posibles valores de STD logic. Por ejemplo, puras altas impedancias, ZZZ. O por ejemplo, 1,1 y alta impedancia, 1,1 y alta impedancia. Porque esos son posibles valores válidos de control, porque control es de tipo STD logic. Entonces, pues harían falta, si son 9 posibilidades, hacen falta un montón de combinaciones todavía. Entonces, para todas esas combinaciones, mejor le ponemos others. Ahora bien, todo sintetizador va a entender que no necesita hacer un multiplexor gigantesco para todas las combinaciones ZZZ, 1Z1, 10X, todos los posibles valores que faltan de control. No, todos los sintetizadores van a saber que la única combinación real que falta es 111, porque sabe que para síntesis ya desaparecen esos otros valores que son únicamente útiles para simulación. En síntesis solamente hablamos de 110, 111, probablemente altas impedancias, pero aquí no van a mapear a altas impedancias porque es obvio que el único valor que falta es 111. Entonces, no pasa nada si uno pone others aquí. Simplemente redondeas el resultado, ya pones ahí al final others, en lugar de estar poniendo toda la lista que te falta, pones others, todos los otros valores, y el sintetizador va a saber que el que realmente faltaba aquí era 111. Entonces eso es importante mencionarlo. Bueno, pues ya teniendo en cuenta eso, pues lo que se mapearía aquí es un multiplexor grande de 8 a 1, ¿no? De 8 a 1 porque son 8 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Entonces, pues eso es lo que se implementaría. Otro ejemplito simple, pues es como una tabla de verdad.
aquí estamos diciendo, queremos implementar esta tabla. Es solamente, este ejemplito simple es solamente ilustrativo, porque a final de cuentas, si ustedes ven la tabla, pues esto es una OR, ¿de acuerdo? Así que pues nada más pones Y es igual a OR B y ya acabaste. Pero esto es más bien para mostrar que ¿cómo se llama? Que se puede dar una salida o asignar un bus de salida o asignar un signal utilizando esta asignación seleccionada en forma de tabla. Entonces fíjense, esta misma tabla que aparece aquí, pues es esta que aparece. Y recibe a 0 cuando el selector valga 0, 0. O Y recibe a 1 cuando el selector valga 0, 1. ¿Y cuál es el selector? Pues es la concatenación de A con B. Entonces cuando sea 0, 0, 0 recibe 0. Cuando sea 0, 1 recibe 1. Así. Entonces este es otro ejemplito simple. Realmente en este caso el sintetizador es muy probable que el sintetizador entienda que esta tabla pues es una OR, implemente una OR. Entonces la implementación conceptual, pues ya como dijimos antes, es un multiplexor grandote. El selector tiene varios posibles valores, C0, C1. C hace referencia a choice. Choice 0, choice 1, los posibles seleccionados, ¿no? Entonces 0, C1, etcétera, etcétera, hasta el késimo, CK. Entonces es un circuito de multiplexaje. Es un multiplexor abstracto de K a 1, de K más 1 a 1, ¿no? Entonces dice de K más 1 a 1 porque empezamos a contar desde 0. Entonces desde 0 hasta acá pues son K más 1. A 1, a una salida. Ok, y entonces Cell puede tener cualquiera de esos valores. Es un tipo de datos que contiene cualquiera de estos. Entonces depende del tipo de datos de Cell, depende del tipo de datos que nosotros usemos aquí en Cell, es los valores que vamos a poner aquí. Si este es un tipo definido por el usuario, entonces aquí tienes que poner los valores que definiste. Usualmente es un bus, entonces se pone ahí pues aquí se ponen las posibles combinaciones de ceros y unos de ese bus. Entonces pues ese es la interpretación conceptual. Entonces aquí hay un ejemplito, así como en la lámina anterior. Dice, vamos a usar este selector que se llama Select Expression. Este selector dice, tiene un tipo de datos de 5 valores, C0, C1, C2, C3 y C4, para ser más abstracto, ¿no? Entonces tiene estos 5 posibles valores. Entonces nosotros ponemos con ese selector que tiene ese tipo de datos, seleccionamos Signal 1 recibe este valor cuando tenga esta posibilidad, este posible valor. Entonces, como mencioné antes, tenemos que poner en esta lista los posibles valores de este selector, pero dependiendo de su tipo. Como este tipo no es STD Logic, sino que es un tipo arbitrario que estamos inventándonos, y sus valores son C0, C1, pues tenemos que poner esos valores aquí en el selector. Y al final es when others, fíjense. Entonces, estamos haciendo un multiplexor, estamos mencionando un multiplexaje de 3 a 1. Cuando de 0 elegimos esto, cuando de 1 elegimos esto, y en cualquier otro caso elegimos esto, es de 3 a 1. Entonces, eso queda escrito aquí. Pero queda escrito con base en la cantidad de valores que tiene este selector. Entonces por eso decimos, en cualquier otro caso aquí, others, en cualquier otro caso estamos refiriéndonos a C2, C3 y C4. Entonces el selector cuando valga 0 pasa a este valor, cuando valga 1 pasa a este otro, y en cualquier otro caso, o sea C2, C3 y C4, pasa a esto. En la síntesis, este alambrado, esto ocurre y se sintetiza, se compacta. El sintetizador tiene herramientas de optimización locales para compactar esto y hacer un multiplexor un poquito más pequeño. Entonces, eso ocurre, ¿no? Por eso es que precisamente mencioné que no hay problema cuando uno pone when others y este selector es de tipo STD Logic y le faltan todas las combinaciones de desconocido, alta impedancia y cosas así.
y no hay problema porque el sintetizador sabe resumir eso a un tamaño compacto. Entonces pues ya vamos a comparar comparando ambas expresiones, la seleccionada y la condicional. Tenemos Selected Signal Assignment. La seleccionada es este multiplexor grandote que vimos ahorita. Entonces se acopla muy bien para circuitos que están descritos por una tabla funcional. O bien se acopla muy bien, por ejemplo, para decodificadores binarios, para multiplexores grandes. Es menos efectivo cuando se trata de una selección condicional o de una selección que tiene un tratamiento preferencial, dice aquí. O sea, hace referencia a la red de prioridad, ¿no? Cuando tenemos que evaluar una condición y decir si se cumple esto por encima de cualquiera de estas, pasa este valor. Entonces, en ese caso no es tan efectivo. Entonces, pues obviamente, ¿no? Esto es obvio. ¿Por qué? Porque se trata de un multiplexor grandote. Entonces, para eso se debe usar. En el otro caso, conditional assignment, se acopla muy bien para un circuito que necesita una red de prioridad para priorizar ciertas operaciones. Entonces, como un codificador de prioridad o selecciones que necesitan evaluar ese tipo de decisiones, estas decisiones, estas condiciones, ¿no? Como más se puede entender muy bien como un if. Esto se puede entender como un if, pero en hardware. If, si se cumple tal cosa, verdadero, pasa esto. Si no se cumple, pasa esto otro. Entonces, como veremos más adelante, pues esto es muy útil en la descripción de arquitecturas digitales, ¿no? Entonces, otra característica importante es que puede manipular condiciones complicadas. Por ejemplo, aquí hay dos. Dice este bus que se llama PC Next. Ese bus recibe PCREG más offset. O sea, este bus recibe la suma de estos dos buses cuando se cumpla esta condición y esta otra condición. Dos comparaciones. Pero si no se cumple eso, entonces recibe un incremento cuando se cumple esta condición con esta otra. Si se fijan, estamos haciendo una serie de comparaciones. Aquí hay dos comparaciones y aquí hay otras dos comparaciones. De hecho, son tres comparaciones. Esto que da igual, esto que también da igual y que los dos den igual al mismo tiempo. Aquí también que esto da igual, que esto otro da igual y que juntos al mismo tiempo den igual. Solamente en ese caso, este bus se va a enrutar con este sumador. Entonces todo eso se alambra en hardware. Se alambra en hardware. El alambre PC Next recibiría pues todo este hardware que aparece ahí mencionado. Entonces para eso es muy útil. Y finalmente pues mencionar las guías de diseño. Las guías de diseño pues son muy, muy simples. Voy a cancelar este. Ok. Nos vamos. Las guías de diseño pues son simples. Primero, evitar, recordemos, estamos en diseño de sistemas combinacionales. Entonces es muy importante evitar lazos de retroalimentación, lazos cerrados de retroalimentación en estas asignaciones. Siempre las asignaciones son que un bus recibe algo que está en su entrada y ya, ese bus no se retroalimenta, porque no es la manera correcta de diseñar un sistema combinacional. Entonces es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de sistemas combinacionales. Segundo punto, se debe pensar en estas estructuras, conditional y selected, como estructuras de routing, estructuras de enrutado, o sea, multiplexores, en lugar de pensar en secuencias de control como en un programa. Lo que estamos haciendo en sintaxis se parece bastante a un programa, pero realmente es una estructura de hardware. Se debe pensar que todo eso tiene un equivalente en hardware. Entonces, la tercera característica es que el conditional signal assignment, o sea, el de los multiplexores de 2 a 1, pues es muy útil para hacer estructuras con un enrutado de prioridad. Y que un número grande de multiplexores puede llevar a una cadena muy grande en cascada.
Entonces se debe balancear bien. No vayamos a hacer demasiadas decisiones. Si se cumple esto, hacer esto. Si no, otra condición. Si se cumple, pasar esto. Si no, otra condición. Y así, porque se van poniendo en cascada demasiados multiplexores. Y entonces esa cascada puede llevar a un sistema lento. En el otro caso, la asignación seleccionada, o sea, el multiplexor largo, el multiplexor grande, pues es eso, una estructura de multiplexaje grande. En ese caso se debe balancear que no sea demasiadas elecciones, no sea un selector de 32 bits, porque va a tener, imagínense, un selector de 32 bits va a tener 2 a la 32 posibilidades, una millonada de selecciones, y entonces el multiplexor puede que no se mapee bien. En general, pues las guías son esas, ¿no? Se debe tener un balance adecuado entre redes de 2 a 1 en cascada y multiplexores de 8 a 1, de 4 a 1, así. Y evitar obviamente los lazos de retroalimentación, porque un sistema combinacional no tiene retroalimentación. Y pensar en hardware. Esta Think Hardware, esto va a ser siempre un consejo. Piensa en hardware. Lo que estás haciendo es un mapeo de hardware, entonces tú tienes que tener bien claro qué hardware estás diseñando para que pase fácilmente a la descripción. Entonces, mientras tanto, termino esta clase.